En esta parte número 136 de Preparando el Gobierno Mundial vamos a centrarnos mucho, pero mucho, en cuestiones que tienen que ver directamente, sí, con las artimañas de Satanás. Sí, las artimañas de Satanás también llevadas a cabo por el sumo pontífice, llamado así o conocido así comúnmente como el Papa Francisco. Pero vais a ver que todo esto que vamos a mostrar hoy, relacionado evidentemente sobre todo con el Vaticano, tiene alguna voz que le secunda totalmente, de pleno, y en su propio país, en Argentina. Pero vais a ir viendo, junto a la conferencia siguiente, que va a ser prácticamente la continuación de lo que hoy os vamos a presentar, donde os vamos a mostrar una vez más que todo el tema de ecologismo, vais a ver una vez más a quién va ligado, con qué objetivo. Pero atención, porque vamos a hablar de ONU, vamos a hablar de COVID-19, vamos a hablar de reseteo, vamos a hablar de Laudato Si. Por tanto, lo que se está tramando y ejecutando ya en el mundo, próximamente va a tener su desenlace, y vaya desenlace. Pues bien, vamos sin más a empezar directamente con esto. ONU, COVID-19, reseteo y Laudato Si. Todo esto implicado en la noticia que vais a ver ahora, que era de este 3 de junio de 2021. Vais a ver cómo en unos pocos días todo este tema se sigue trabajando y acelerando, aunque para muchas personas pase desapercibido o no lo sepan encajar precisamente con todo lo que se está tramando. Alarma ONU. El COVID ha sumido en la pobreza a 100 millones de trabajadores. Una vez más, fijaos cómo los planes de los jesuitas a través de este famoso COVID-19 están dando su resultado, hundir la economía a nivel mundial. Y esto sobre todo a quien implica, ya os podéis imaginar, a los trabajadores, por supuesto. La pandemia ha arrasado con 5 años de progreso en ámbito económico, reduciendo a 100 millones de trabajadores a la pobreza. Así lo denuncia un informe de la Organización Internacional del Trabajo que pide a la comunidad internacional una estrategia coordinada y global. Por tanto, una vez más, algo que abarque al mundo entero. Y, como no, en economía. 100 millones de hombres y mujeres abrumados por la crisis provocada por la pandemia. Este es el panorama de la Organización Mundial del Trabajo, que plantea un escenario sombrío, un rumbo que solo podrá revertirse en el 2023. 5 años de progreso económico tirados por la borda y las mujeres son las más penalizadas. Según la ONU, su empleo ha descendido un 5%, mientras que para los hombres el porcentaje es del 3,9%. Las mujeres, pero también los jóvenes, para quienes el coronavirus ha supuesto una pérdida de trabajo equivalente al 8,7%. Como señaló el director general de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, Guy Ryder, en un contexto de recuperación incierta y frágil, a pesar de los esfuerzos excepcionales realizados por los países, los aproximadamente 100 millones de empleos que se crearán en todo el mundo gracias a las reaperturas tras el cierre no serán suficientes. De hecho, solo este año faltan 75 millones de empleos y otros 23 millones en 2022. De ahí el llamamiento al trabajo digno, porque el gran riesgo es la pérdida de potencial humano y económico, pero sobre todo el aumento de la pobreza y las desigualdades. Lo que se pide es una estrategia coordinada y global, con políticas centradas en la persona y en acciones contundentes que se deben concertar para evitar un impacto a largo plazo en los trabajadores y las empresas. Una vez más, sencillamente esto es lo que decía la encíclica Laudato Si. Curiosamente, COVID-19 lleva a la perfección que esta encíclica deba ser aceptada como Agenda 2030 para el mundo entero y, por tanto, tirada hacia adelante, cómo no. Otra noticia más, Laudato Si, ONU, reseteo. Y esto es lo que encontramos en esta otra, que es del 4 de junio de 2021. Papa Francisco llama a no seguir por el camino de la destrucción del hombre y la creación. Y ya sabéis, cuando se habla hombre y creación,
¿Dónde os lleva el pensamiento enseguida? El Génesis, ¿no? El momento en que Dios crea la vida sobre este mundo. ¿Y qué hay en ese momento de especial al terminar la creación? Recordad, hay un día de reposo, ¿no? Bueno, pues aquí no nos va a hablar de un domingo como día de reposo, aunque originalmente ya sabemos que fue el sábado y no el domingo, sino de todas las circunstancias que nos van a ir llevando precisamente, como no, cuando llegue el momento adecuado, a poder imponer la ley dominical, porque todo el trabajo previo ya se está haciendo y va a dar su fruto. El Papa Francisco hizo un llamado a actuar de forma urgente e inmediata para cambiar la relación del hombre con el medio ambiente y frenar la degradación de la naturaleza, y advirtió que continuar por el camino de explotación y destrucción del ser humano y de la naturaleza es injusto e imprudente. ¿Le falta razón en esto? ¿Verdad que no? Pero una vez más, ¿cómo se presenta todo de un modo que todo el mundo deba aceptarlo por lógica? Pero ya sabéis a qué fin va a llevar, ¿no? En un mensaje que pronunció este viernes 4 de junio con motivo del inicio de la década de restauración de los ecosistemas, convocado por las Naciones Unidas, el pontífice destacó que esta conmemoración anual nos anima a recordar que todo está interconectado. Quedaos con esta frase, porque luego vamos a ver algo muy parecido en boca de otro personaje. El Papa afirmó que esta iniciativa nos invita a asumir compromisos para 10 años destinados a cuidar nuestra casa común. Qué curioso, ¿eh? 10 años. 10 años. Justo cuando en 2031 va a regresar nuestro Señor. Por tanto, una vez más, vemos que la agenda del diablo lo que quiere es hacer que esa venida del Señor auténtico pues precisamente no lleve a un buen término. Para el diablo, claro. Para eso hace todos esos planes. Y evidentemente con esto en ningún lugar se nos hace una mención de que va a venir el diablo antes haciéndose pasar por Cristo para dar el gran impulso final a todo y arreglar el planeta. No, de esto no se nos dice, claro. Pero ya lo sabemos por todo lo que hemos visto hasta ahora. Qué curioso, 10 años. En ese sentido, citó uno de los salmos de la Biblia donde podemos leer: el cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite al otro este mensaje y las noches se van dando la noticia, sin hablar, sin pronunciar palabras, sin que se escuche su voz. Bueno, está citando un texto bíblico en una versión católica. Formamos parte de este regalo de la creación. Formamos parte de la naturaleza, no estamos separados de ella. Eso es lo que trata de decirnos la Biblia, afirmó Francisco. Por tanto, fijaos, no estamos separados de la naturaleza, por tanto no estamos separados de la creación, pero no solo de la creación en el sentido de naturaleza, sino de la creación de Dios en 6 días y el séptimo el descanso, recordad esto. Y ellos atribuyen, por poder de autoridad que Dios les ha dado, dicen, a la Iglesia Católica, el cambiar el mandamiento del día de reposo y pasarlo del sábado al domingo. A todo esto nos están llevando con esta cuestión. Y tantísima gente, tantos millones y millones de personas de este mundo no tienen ni idea de por qué están haciendo esto en este modo. Es más, muchos ni están siguiendo lo que el Papa está diciendo de estas cosas, no tienen ni idea, solo ven lo que está aconteciendo a nivel de medio ambiente, cómo se están posicionando con leyes en todos los gobiernos, etcétera, etcétera. Y no son conscientes de quién está moviendo esto y por qué. Explicó que la actual situación medioambiental nos llama a la acción inmediata con urgencia para hacernos administradores de la creación más responsables y restaurar la naturaleza que estamos dañando y explotando desde hace demasiado tiempo. De lo contrario, nos arriesgamos a destruir la misma base de la que dependemos. Nos arriesgamos a inundaciones, hambrunas y otras serias consecuencias para nosotros y las generaciones futuras. Fijaos que aquí, de hecho, el panorama para la segunda venida de Jesús no aparece por ningún lado. Generaciones futuras se habla como nada, no va a pasar nada en este mundo, todo va a seguir así. Necesitamos cuidarnos unos a otros y a los más débiles de entre nosotros.
Continuar por este camino de la explotación y de la destrucción del ser humano y de la naturaleza es injusto e imprudente. Esto es lo que una conciencia responsable nos dice. Tenemos la responsabilidad de hacer un hogar común habitable para nuestros hijos y para las generaciones futuras. Sin embargo, cuando miramos a nuestro alrededor, ¿qué es lo que vemos? Vemos una crisis que nos lleva a otra crisis. Vemos destrucción de la naturaleza, así como una pandemia mundial que ha provocado millones de muertes de personas. Vemos las consecuencias injustas de muchos aspectos de nuestros actuales sistemas económicos y numerosas crisis climáticas catastróficas que producen graves efectos en las sociedades humanas y especies en extinción. Vamos, que en este solo párrafo ya nos engloba todo lo que están generando. Y, como no, ya sabéis el objetivo. Por ello, pidió realizar esfuerzos dirigidos a promover lo que podemos llamar una ecología integral, que es un concepto complejo y multidimensional que nos llama a tener una visión a largo plazo. Tiene como objetivo restaurar los diferentes niveles de equilibrio, estableciendo dentro de nosotros una armonía con los demás, con la naturaleza y con los otros seres vivos. Nos hace conscientes de nuestra responsabilidad como seres humanos hacia nosotros mismos, hacia el prójimo, hacia la creación y hacia el Creador. Invitó también a repensar la economía porque la degradación de los ecosistemas es una consecuencia clara de una disfunción económica. Finalmente subrayó que restaurar la naturaleza que hemos dañado significa, en primer lugar, restaurarnos a nosotros mismos. Bien, ya veis qué tipo de noticias, ¿eh? Alguna persona puede leer esto y decir, pero si es que todo lo que dice es perfecto, está muy bien. Una vez más, si no sabemos todo lo que hay detrás, qué fácil nos lo van a colar todo. Y así está aconteciendo en el mundo. ¿Quién se puede plantar contra todo esto que se nos plantea así? Pero ya sabéis, el ser humano irá poniendo su parte para solventar todas estas cuestiones, sí, por un lado, claro. Pero todo esto no se va a arreglar. Es más, ya sabemos que irá de mal en peor. Por tanto, una vez todo esto esté instaurado ya como Agenda 2030 y todo esto no termine de solucionarse, ¿a quién creéis que se va a culpar cuando la ley dominical ya esté impuesta y todo esto siga yendo a peor? Y con Satanás apareciendo, haciéndose pasar por Jesús, pues se va a culpar a los que no van en conformidad con toda esta agenda tan bien marcada que llevan trabajando durante tantos años. ¿Y sabéis quiénes son los culpables para ellos de todo esto, no? Sí, el pueblo de Dios que sigue siendo fiel a la verdad y, cómo no, al mandamiento número 4 de observar el sábado como día de Dios en señal de plena adoración a nuestro Señor, para saber quién es de quién pertenece a Cristo y quién no. Y quien no pertenece a Cristo, ya sabéis a quién pertenece, ¿no? Bueno, pues todo esto es lo que tenemos delante. Pero aún hay más, mirad. Reseteo, Argentina, Foro Económico Internacional. Y antes os hablaba de alguien que hablaba como el Papa, Alberto Fernández. El capitalismo tal como lo hemos conocido antes de la pandemia no ha funcionado. En el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, el mandatario argentino consideró que si algo nos enseñó la pandemia es que nadie se salva solo. ¿Cuántas veces hemos leído esta frase en boca del Papa? Es curioso que hace relativamente pocos días, unas semanas atrás, este señor se fue a encontrar ¿con quién? En el Vaticano. Pues sí, con el mismísimo Papa, ¿cómo no? Y mira por dónde. Parece bien que sea el típico muñequito que llevan los ventrílocuos, le hacen abrir la boca en gestos y con su propia voz pues dicen lo que el muñeco hace ver que dice. Una vez más, el titiritero lo sigue moviendo todo, el Papa. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha sostenido en el Foro Económico Internacional que se está celebrando en San Petersburgo que el capitalismo tal y como lo hemos conocido antes de la pandemia no ha dado buenos resultados, ha generado más desigualdad e injusticia. Y esta noticia era del día 4 de junio también, Fernández ha apostado por construir otro capitalismo que no olvide el concepto de solidaridad,
Si algo nos enseñó la pandemia es que nadie se salva solo y que puede haber un momento donde los más poderosos y los más débiles tiemblen y caigan frente a un virus añadido. Casi nada, ¿eh? Durante su intervención, que fue grabada, el mandatario ha relatado que el mundo se había organizado sobre bases definitivamente débiles, como ha constatado el hecho de que un virus fue capaz no solamente de arrastrar vidas y la salud de millones de habitantes del mundo, sino también a las economías centrales del mundo. Fernández ha invitado a reflexionar sobre cómo debe ser la economía global en el tiempo que viene, porque lo que ha quedado demostrado es que lo que había generaba mucha desigualdad y mucha injusticia. Así, según explicó el mandatario, favorecía la concentración de ingresos en muy pocos y distribuía la pobreza en millones de habitantes del globo terráqueo. El presidente argentino ha sostenido que esa lógica necesariamente debe ser revisada, porque si algo ha dejado expuesta como una necesidad la pandemia, es precisamente la necesidad de ser solidarios. Así ha defendido que nadie se salva solo, que todos necesitamos del otro, que si juntos encaramos el esfuerzo de un mejor futuro es más fácil y más posible alcanzarlo. ¿Cuántas veces no hemos leído esto en boca del Papa? Críticas a la deuda. Fernández ha reflexionado sobre el crecimiento de la falta de trabajo y la pobreza en el marco de la pandemia de coronavirus y se ha referido no solamente a los países más necesitados, sino también a los considerados de renta media, entre los que se encuentra Argentina. Ha dicho que a estos últimos países se les trata como si fueran países desarrollados, pero que cada vez se parecen más a los países pobres. En este sentido, ha exhortado a la comunidad internacional a que tome medidas, porque es muy difícil desarrollarse con deudas estrafalarias, con tasas enormes y que deba todo eso pagarse en plazos que definitivamente no favorecen el crecimiento y el desarrollo social de nuestras comunidades, ha agregado. Argentina se encuentra sumida de pleno en un proceso de renegociación de la deuda que mantiene con el Club de París y que asciende a 2.400 millones de euros. De hecho, se encuentra en un periodo de gracia de 2 meses, una vez que el vencimiento se produjo el pasado lunes, en el que se debería alcanzar un acuerdo sobre una reestructuración que haga viable el pago. ¿Todo esto a qué hace referencia? Pues que hace falta un reseteo, lo que hemos venido presentando durante tanto tiempo. Fijaos cómo prácticamente todo lo que expone este señor es lo mismo que expone el papado. No falla, no falla. Otra noticia más ya. COVID-19, reseteo y, como no, Laudato Si. Esta era noticia ya del 8 de junio. De la pandemia surge una responsabilidad a levantarse para toda la humanidad. La Fundación Vaticana, Centesimus Annus, Pro Pontífice, se dedica desde hace casi 30 años a estudiar, comprender y aplicar los principios de la doctrina social de la Iglesia, especialmente en el ámbito de la economía y las finanzas. A la luz de la Laudato Si del Papa Francisco, ha iniciado un diálogo con las empresas a nivel internacional para profundizar en la aplicación concreta de los principios de la encíclica. Se trata de una cuestión de responsabilidad con todo el mundo, dice el secretario general Tiliakos a Vatican News. Interesante, lo que nos está exponiendo, porque ya veis, aquí ya nos muestran que hace 30 años que hablan de sí, de la doctrina social de la Iglesia, cómo aplicarla, pero, como no, en el ámbito de la economía y las finanzas. Esto no lo hacen solo para ellos, para el Estado Vaticano, lo hacen para aplicarse en todas partes. Para eso se trabaja durante tantos años. Pero fijaos, todo esto, como no, con la luz de la famosa encíclica Laudato Si, la que no para de salir continuamente por todos lados y que es la que está marcando el rumbo de lo que el papado va a hacer hasta el fin de los tiempos. Interesante que nos diga además que todo esto se está trabajando con un diálogo con las empresas a nivel internacional. O sea, no es solo una cuestión de gobiernos. Ya sabéis que precisamente los gobiernos en la actualidad lo que son gestores o un poco títeres, para decirlo, de las grandes multinacionales. Y suelen mandar los que mandan, ¿cómo no? Pero eso sí, ya sabéis todo lo que hay detrás de sociedades secretas que tantas veces hemos hablado, del propio Vaticano, etcétera, etcétera. Pero sigamos viendo qué nos dice aquí. Responsabilidad, valores y conciencia.
En tiempos de pandemia, las llamadas de la Laudato Si del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común vuelven con más fuerza, incluso ante un inmenso crecimiento tecnológico que a lo largo de los años no ha ido acompañado de un desarrollo del ser humano y de la comprensión para utilizar el poder con acierto. Está citando frases de Laudato Si. Para reflexionar sobre esta cuestión está la Fundación Centesimus Annus Pro Pontifice, entidad vaticana creada por un quirógrafo de San Juan Pablo II en 1993 y comprometida con el estudio, la comprensión y la aplicación de los principios de la doctrina social de la Iglesia en todos los contextos del mundo contemporáneo, especialmente en los sectores de la economía y de la finanza. Desde hace tiempo, la Fundación, presidida por Ana María Tarantola, lleva a cabo la iniciativa One to Mine, con la que pretende dar a conocer cómo las realidades empresariales, académicas, educativas, políticas y del tercer sector están dando aplicación concreta a los principios enunciados en la encíclica del Papa publicada en 2015. Por tanto, ya veis, no es solo cuestión de empresarios, es cuestión de educación, de academias, de política y del sector terciario también. La verdad es que cuando ves esto, cómo lo dicen tan claramente, te quedas perplejo. Son capaces ya de decir que lo están trabajando y de qué modo directamente para que la encíclica Laudato Si se aplique en todo el mundo sí o sí. Esto también se debatirá en la Conferencia Internacional 2021, organizada por Centesimus Annus, prevista para el próximo mes de octubre y dedicada a los temas de la solidaridad, la cooperación y la responsabilidad como bases para construir un mundo más inclusivo. Ya se han celebrado reuniones con Enel, Eni y SNAM, también dedicadas al desarrollo tecnológico a la luz de la sostenibilidad medioambiental y la transición energética. La pandemia ha puesto de manifiesto cuáles son los límites de la tecnología y su relación con el ser humano, observa Eutimio Tiliakos, secretario general de la Centesimus Annus Pro Pontifice, en una conversación con Vatican News. La tecnología, explica, plantea problemas muy fuertes de carácter ético y de relación con la ética. Están bien enunciados en la Laudato Si y se recogen de manera igualmente fuerte en la Fratelli Tutti. Sí, Fratelli Tutti también por aquí, cómo no. En particular, el tema central que une a estas dos encíclicas es el de la responsabilidad humana con respecto al uso de la tecnología, al uso de algo que por un lado aporta beneficios y por otro puede causar problemas en la medida en que estamos alterando no solo el medio ambiente, sino en casos extremos incluso la propia persona humana interviniendo sobre ella. En particular, la Fundación relee la Laudato Si, no solo desde un punto de vista verde, sino como una encíclica social, por tanto, que abarca la humanidad. El Santo Padre reiteró de forma muy contundente que no hay solo una crisis ambiental o solo una crisis social. Son, recuerda Tiliakos, dos caras de un mismo problema. Para ello está claro que es necesario intervenir sobre la personalidad, sobre la mente, sobre el espíritu de cada persona. Impresionante lo que está diciendo, ¿eh? Sobre el espíritu de cada persona, y antes cita sobre la mente. Por tanto, un bombardeo continuo mediático y lo que haga falta para que cada persona quede impregnada de estos conceptos y los acepte sin dudar absolutamente nada y, como no, sin plantearse lo que hay detrás. Y en particular de aquellos que tienen mayor responsabilidad en la conducción de los negocios, tanto bajo el perfil político como bajo el perfil económico a nivel mundial, a nivel nacional, pero también a nivel más estrictamente local, o sea, a todas las escalas. La vía es la de adoptar un método que, al responsabilizar al individuo de poder intervenir hacia atrás sobre lo que es imperfecto y lo que se ha hecho de modo equivocado en el pasado, lleva a asumir la responsabilidad no solo de lo que el individuo puede hacer o está haciendo en el presente, sino de lo que se ha hecho en el pasado, añade el dirigente. Un método, es decir, que no debe limitarse a constatar los efectos de lo que uno hace en lo inmediato, en contacto con las personas con las que se relaciona, y por tanto, referido a situaciones concretas, sino que, según nos exhorta el Santo Padre,
debe basarse en una visión más amplia de la responsabilidad hacia el mundo entero, de la humanidad en general, también de los que no vemos y nunca veremos porque son personas que viven en diferentes partes del mundo, con las que nunca entraremos en contacto, pero que sufren los efectos de lo que hacemos, igual que nosotros sufrimos los efectos de lo que hacen los demás. O sea, el efecto mariposa, para que me entendáis. Desde este punto de vista, explica Tiliakos, el tema de la sostenibilidad es un tema que nos remite a la relación entre el individuo y los terceros, donde los terceros no son nuestra mujer o nuestros hijos o nuestros colegas, sino toda la humanidad. No hay fronteras ni barreras políticas o sociales que permitan aislarnos, recuerda Francisco en la encíclica, y por eso mismo no hay espacio para la globalización de la indiferencia. Bueno, con todo esto es evidente que se busca una ley en las naciones, en todas, y así va a ser. Esta perspectiva también da un nuevo impulso para hacer frente a la emergencia del coronavirus en curso, para lo cual la Fundación se ha movilizado para estimular formas concretas de caridad. El pontífice las había mencionado en la carta enviada a la presidenta Tarantola el año pasado, agradeciéndole su voluntad de responder activamente a la pandemia, buscando apoyar, acompañar y estimular proyectos que ayuden a contrarrestar la crisis sanitaria de COVID-19. Por tanto, COVID-19 lo que muestra es que hace falta ayuda y hay que estimular esas ayudas. Una vez más, fijaos qué precioso es mostrarse como el salvador y benefactor del mundo, ¿eh? Y lo peor es que, claro, si no sabes quién ha generado todo esto, pues te lo tragas. En la misa de Pentecostés de 2020, el Papa Francisco también había subrayado que peor que esta crisis era solo el drama de desperdiciarla. En la Laudato Si señala Paolo Garonna, profesor ordinario de Economía Política en la Universidad Luis Guido Carli y miembro del Comité Científico de la Fundación Centesimus Annus, encontramos la idea de que en la naturaleza y en los procesos naturales y humanos de producción y distribución de la riqueza todo es necesario, todo tiene un sentido. Es un poco una visión providencial, incluso escatológica, todo muy profético, de los procesos económicos y sociales que nos invita, por tanto, a rechazar la economía del derroche y a rechazar la economía que, de alguna manera, solo mira quién es fuerte y quién prevalece. Sirve, por tanto, también el fracaso, sirve la caída de la que hay que levantarse de nuevo, sirven las crisis de las que hay que aprender para intentar aprovechar todas las oportunidades, añade Garonna. Esta crisis nos llevará sin duda a nuevos modos de producción, nuevos modos de organización social, nuevos modos de convivencia. Se necesitará un liderazgo fuerte y exigirá, sobre todo, que se refuercen los fundamentos éticos de nuestros procesos de convivencia social, económica y política, sin los cuales no podremos orientar y gobernar el futuro, con el riesgo de quedar desbordados por la incertidumbre. Por tanto, sí, se necesitará un liderazgo fuerte. ¿Y quién creéis que lo va a ostentar? Sí, ese señor vestido de blanco que toque de turno. El Papa que toque por el momento. Lógicamente apoyado, ya sabéis por quién, por Estados Unidos. Y, cómo no, el mundo, y así está profetizado, va a sucumbir ante todo ello. Estos dos grandes poderes unidos van a hacer que Laudato Si se aplique a través de la Agenda 2030 en todos los países del mundo. Y ya sabéis, todo eso conlleva la ley dominical. Por un tiempo parecerá que todo lo tienen ligado y perfectamente resuelto, pero todo les va a saltar por los aires, porque ir contra la voluntad de Dios, haciendo de la moral de todo esto un portaestandarte, cuando en verdad es una pantomima, Dios dirá, hasta aquí habéis llegado. Y eso está muy cerca, muy, pero que muy cerca. En la próxima conferencia veremos algunas noticias más, pocas, que tienen que ver con lo mismo, para que veáis cómo se está trabajando y de qué modo, y que, por desgracia, son noticias que pasan totalmente desapercibidas para muchos, pero ya veis a qué sectores se están moviendo de este mundo. Son sectores potentes,
no son los de la tienda del comercio del lado de la esquina de tu hogar. No, no, son grandes poderes. Y una vez más, si no habéis visto esa conferencia que titulé, gracias a Dios, El poder tras los poderes, miradla. Miradla porque veréis después de unos años cómo todo va cogiendo un significado aún más potente. Gracias a Dios que nos muestra las artimañas del diablo para seguir mostrando al mundo lo que hay en verdad, para que muchos puedan reaccionar y ser salvos. Maranata 2031. Sí, sí, Maranata 2031. Guste o no guste. Dios os bendiga.